la grabación. Ok, ahí estamos. Muy buenos días. Buen día, ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días, Luis. ¿Cómo están todos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, todo ¿Todo excelente. bien? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo les van las demás materias? Chévere. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Novedades? ¿Seguro? Chévere, me alegro. ¿Cómo está el clima por allá, por Daule, por donde ustedes se encuentran? Por playa. Acá No, está frío ya. bastante frío. ¿Frío? Sí. Bueno, qué bueno que les llegue parte del frío allá. Acá está vuelta de mar. Calor, full calor acá en Guayaquil, ingeniero. Calor. No soy muy amante del calor. Acá les cuento, hace un frío que se congelan las manos a ratos. En playas también. ¿Qué les Estamos gusta cerca más? de la brisa del mar. Solo el calor. Perdón, el calor o el frío. ¿Qué les gusta más? El frío. El frío. Frío. Frío como que es más moldeable, ¿no? A diferencia del calor. Aunque cuando ya tenemos muchos días de frío también yo extraño el calor, que ya estamos igual adaptados. Ya me imagino cuando vienen acá a la sierra. Se cómo me les baja la toca. presión a mí allá. Escoge de nuevo. Bueno, espero en verdad que se encuentren muy bien. Gracias por estar ya presentes de manera puntual. Me alegra también de que no tengan ninguna novedad con las demás materias y pues que todo esté marchando bien. ¿Ya? Vamos a Yo iniciar entonces. A ver, Luis. tengo una pregunta, ingeniero, disculpe. Claro, dígame. En el cuestionario que usted envió hasta hoy día se pueden enviar cada uno de los estudiantes sus preguntas, ¿verdad? Sí, hasta la 1 de la tarde, no sé si... Hasta las 2 de la tarde. Ajá. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, la que usted subió, algunas se repiten. No sé si se percató, pero o ¿Algunas sea, cambia. preguntas? Sí, algunas se repiten. No, Pero no lo he revisado. no es verdadero o falso, sino elegir el Alternativa de concepto. respuesta. Ajá. O sea, Ya. el enunciado. O sea, es la misma pregunta, pero cambia el enunciado. No es verdadero o falso, sino elegir el concepto. Entiendo, entiendo. Pero es sobre la misma temática, obviamente. Ajá, sí, así. Es sobre el mismo tema. Ya. Bueno, a ver, en todo caso, en ese aún no he revisado, porque hoy día hasta la 1 yo les dejé habilitado. Yo me descargo el documento, ahí voy revisando también las preguntas. Recuerden que eso también consta como una actividad y obviamente tengo que verificar de que no hayan realizado preguntas reiterativas o muy similares para poderlas ubicar ya en evaluación. Con ustedes quedamos la evaluación para el próximo día viernes, ¿no? O ya fijamos fecha. Son el paralelo B. ¿Para cuándo quedamos? Para el viernes. No, pero no sé, usted dijo en la próxima clase, porque también se olvidó y escribió en el WhatsApp. Entonces, bueno, dejémoslo para el viernes primero sería, ¿no? Viernes 01 de julio ya. Ingeniero, buenos días, pero casi Buenos días. ya no hay preguntas entre qué escoger, pues. Ajá, eso, Ahora, es verdad. Casi no hay preguntas. O sea, ¿por qué? O sea, los temas ya o sea, están, por los temas. Sí, habría que, los temas ahorita, los que los compañeros hayan dado sus 3 preguntas, casi está la mayoría casi, o sea, el total ya del tema De completo. todos los temas. Ajá, de todos los temas. Mm, Pero igual voy a intentar revisar porque también tengo que realizar mis 3 preguntas. Pero verificando el cuestionario, porque usted dice que no tienen que ser repetidas las mismas preguntas. Claro, No deben ser no se repetidas. deben repetir. Eso sí les indiqué, ¿no? Creo que no. Revisen en todo caso las preguntas de sus compañeros. Ajá, pero en el cuestionario usted envió eso, en el cuestionario. Ujú, A que lo no que se envió repita. ahí me percaté de los ítems donde ustedes decían que no deben ser repetidas las mismas preguntas. O con contenido similar, que es lo que yo le comenté. Que los compañeros hay algunos que tienen casi la misma pregunta. No.
Ya, en todo caso, como les dije, eso yo lo reviso, ¿no? Consta como una actividad más si ustedes han cumplido con las indicaciones que se les ha dado. ¿Ya? A ver, entonces la evaluación quedaríamos para el día viernes a partir, yo les voy a dejar habilitado de 12 a 18 horas. Es decir, en el transcurso de todo ese tiempo ustedes tienen para ingresar a rendir la evaluación. ¿Ya? De ahí sí creo que no hay más plazos, es decir, no extenderles más la hora, sino ya ustedes dentro de ese horario, obviamente, entran, rinden la evaluación, con toda alguna novedad que se pueda surgir, me la comunican. Y siempre recuerden tomar las capturas o evidencias del caso de ser necesario. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, eso, una pregunta, ¿desde qué hora a qué hora? desde las 12 hasta las 18 horas, es decir, desde las 12 hasta las 6. Listo, ingeniero, gracias. ¿Ya? Ok, Listo. ya. ¿Alguna otra pregunta de pronto respecto a eso? ¿Ninguna? No, ingeniero. ¿Ya? Ok, pues, bueno, entonces voy a iniciar con el registro de la asistencia. Ya hoy día estamos, miren, ya la semana 4, prácticamente estamos casi en la mitad del semestre, entonces vamos a tratar de seguir avanzando. ¿Ah? Asimismo, les pido que enciendan su cámara quienes aún no lo han realizado y me contesten a la lista. Darwin Ingeniero, Castro, a ver, dígame. disculpe que le interrumpa. Dígame nomás. Presente. Ingeniero, una pregunta, ¿qué novedad sobre las clases presenciales? No, no nos han comunicado. Yo esperaba que en el transcurso de esta semana nos comenten algo, pero por Por lo lo que visto usted, aún no por, nos comunica. por lo que usted nos comentó de la primera a la segunda semana. Sí, de julio, ¿verdad? Pero no, Por lo que, por lo que creo que algunos tenemos que planificar nuestro horario por el trabajo. sí, eso es verdad. Y yo, créanlo que apenas sepa, igual les comunico, porque igual yo estoy acá en la ciudad de Riobamba, tengo que igual buscar un lugar en Daule. Entonces, incluso apenas yo sepa, yo les comunicaré para que ustedes también se puedan organizar, se puedan planificarse en ese sentido. Aún no nos han comunicado. En todo caso, tal vez yo voy a ver si pregunto y si tienen alguna respuesta, pues yo les transmitiré inmediatamente. ¿Ya? No Listo, se preocupen de eso. gracias. ¿Ya? Y gracias mejor para todos eso, ¿no? Madeleine Macías, continuamos. Madeleine, Presente, buenos días. presente, gracias. Mieles Johnny, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días, gracias. Morán Genaro, ¿qué pasa con el señor Genaro? Ya no está asistiendo regularmente. No. Volver a Génesis, Buenos días, ingeniero presente. que listo. Padilla Franklin, Buenos días, ingeniero, presente. listo, gracias. Peralta Andrea. Andrea, también tengo algunas asistencias. ¿Está presente ya el día de hoy, Andrea? Pita Maylin. Buen día, presente. Ya, listo. Ramírez Galo. Buen día, presente. Buenos días, gracias. Rendón Lady. Presente, buenos días. Listo, buen día, gracias. Rosales Heidi. Presente, buen día. Buenos días, gracias. Torres Evelyn. Presente, buenos días, mister. Buenos días. Vera Yuleisi. Vera Yuleisi. ¿No está? ¿Cuál es Vera Yuleisi? Creo que es la compañera que comentó de que iba a salir de emergencia porque su hermano la han operado y ella tenía que irlo a cuidar porque el papá tenía que ir a trabajar. Algo así escuché. Creo que es ella, ¿verdad? No sé. Sí. Igual la de Sí. comentar. Ok. Ya, con todo espero se pueda comunicar luego.
¿Ya? Yaguá Luis. Presente, ingeniero. ¿Ya? Y Zamora Zaida. Zamora Zaida Marina. Sí está en el Zoom. Está conectada. ¿Dónde está? ¿Sí me escucha? Ah, ya le miré. ¿Sí me escucha? Ahí No le está todo. escucho, ingeniero. Hola. A ver, ahí yo le escucho. No sé si es su internet o es mi internet. Pero bueno, sé que está presente. Déjenme guardar ya la evidencia de la fotografía. Presente, ingeniero. Ya listo, ya le registré, no se preocupe. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a continuar. Déjenme compartirles la presentación. Ya me indican si están visualizando. Ingeniero. Ya, como les había indicado la clase anterior, las clases anteriores, prácticamente el contenido dentro del PEA no guarda en sí esa secuencia. Entonces voy a avanzar en este caso con el desarrollo de la unidad número 3 y luego sí continúo con el desarrollo de la unidad número 2, ya por las razones que les comento, para que tenga secuencia con lo que ustedes incluso vienen desarrollando en cuanto al trabajo de la ruta de transporte público. En esta unidad profundizo un poco en la parte de levantamiento de información, ¿ok? Que es optimización justamente de rutas de transporte. Bien, antes entonces de iniciar con esa parte de levantamiento de información, revisamos lo que era la fórmula tanto para la frecuencia como para el intervalo de despacho. Entonces, bueno, ustedes recordarán, ¿verdad? Que para la frecuencia básicamente esta resultaba de dividir, en este caso la carga o la sección de máxima demanda sobre el número, en este caso, bueno, el número promedio de pasajeros, por representado en el factor de ocupación, ¿ya? Por la capacidad de cada vehículo. Básicamente es la fórmula que nosotros teníamos acá, ¿ok? Es decir, frecuencia es igual a P sobre A por CV, donde P obviamente la sección de máxima demanda, volumen de diseño, sobre el factor de ocupación multiplicado por la capacidad vehicular. ¿Ya? Entonces, obviamente, estos intervalos de despacho están en función de la capacidad o demanda de pasajeros que tengan justamente o se presenten en la línea. Y esto justamente debe permitir cumplir con esa demanda. Entonces, en función de la demanda, obviamente, se va a ir formulando esa frecuencia. Y algo que justamente destacarlo nuevamente, el de mantener el servicio frecuente, es decir, mantener una frecuencia mínima de servicio. ¿Recuerdan cuál era esa frecuencia mínima para mantener el servicio? ¿Cuánto era? Acá, ¿no? El CB, ¿verdad, ingeniero? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos la Ah, frecuencia el mínima. intervalo, 15 minutos. 15 minutos, ya no se olvide. Esa es la frecuencia mínima para mantener el servicio. ¿Ok? Listo. Asimismo, recuerden la fórmula que teníamos para el intervalo. Entonces, para el intervalo, en este caso de despacho, teníamos que era igual a 60 por A, que era el factor de ocupación, por CV, que era la capacidad vehicular, sobre P, que era el volumen de pasajeros en la sección de máxima demanda. ¿Ok? Donde obviamente ahí teníamos la representación de cada uno. Ya, ahora, recordarán asimismo que este intervalo estaba en función de las horas consideradas pico y las horas consideradas valle, ¿ya? ¿Cuáles eran las horas pico y las horas valle? ¿Cuál era la principal característica?
A ver, ¿cuál era la principal característica de las horas pico y las horas valle? Donde hay más frecuencia, donde hay máxima demanda de usuarios, la hora pico. ¿Ya? ¿Y la hora valle? Es cuando no hay afluencia. ¿No hay? O sea, no hay tránsito. No hay muy tránsito. No hay saturación. Es la mínima demanda. Es la mínima. Ya, por ahí vamos. A ver, ¿quién me dice un poco ya más? Se refiere a las horas en las que regularmente se produce un menor uso del servicio. Exacto, ¿quién fue? Galo, ¿no es cierto? Sí. A ver, siempre que ustedes van participando, déjenme ir registrando su asistencia. Ya, ok, su participación. Exactamente, ¿no? Entonces, para este intervalo justamente se debe considerar muy en cuenta cuáles son las horas pico y cuáles son las horas valle. Esto va a ir dependiendo de los periodos del día en los que se encuentren justamente dentro de los días de la semana, considerando que la gran mayoría de las rutas los fines de semana tienen comportamientos diferentes, es decir, disminuye tal vez considerablemente la demanda de pasajeros, es decir, no hay mayor demanda, por así decirlo, de pasajeros, entonces el intervalo asimismo debe cambiar. Entonces, a medida que tenga mayor cantidad de pasajeros, el intervalo va a disminuirse. Y a su vez, a medida que tenga un poco más reducido o menor cantidad la demanda de pasajeros, el intervalo se incrementa. ¿Ok? Listo, entonces vamos desarrollando. A ver, en el caso del ejemplo que vamos a revisarlo, ¿ya? Es una ruta de transporte público en la ciudad de Loja, donde tenemos Sauces Norte, Argelia Sur. Vamos a ir desarrollando, en este caso sobre todo para el levantamiento de información, para fijar el itinerario y cómo básicamente lo hace en el desarrollo. Esto en la ruta como tal y en todo el horario de operación. Entonces, miren, este es un ejemplo, ¿ya? De lo que ustedes, por ejemplo, la redundancia, podrían plantear del recorrido de la ruta que en este caso a ustedes les tocó también. Entonces aquí me dicen, ¿no? El terminal de despacho Sauces Norte, entendemos para nosotros desde el terminal de despacho A y acá sería el terminal de despacho B. Entonces esta operación de esta ruta tiene características de una ruta diametral. ¿Ok? ¿Qué más me dice acá? En este caso, ya me dice cuya longitud de recorrido. A ver, me dice de 12.87, ¿ya? Pero recuerden que este 12.87 me dice en sentido norte. Entonces acá recuerden norte y acá recuerden sur. Me dice 12.87. Y de retorno, es decir, sur-norte, me dice de 12.7 kilómetros. Entonces aquí la diferencia, ¿verdad? Que en este caso es en este sentido y en este caso es en este sentido. ¿Ya? Entonces no generalmente esta distancia va a ser igual, tanto de ida como de retorno, ya sea norte-sur, sur-norte, este-oeste o oeste-este. Independientemente del sentido que sea, esa distancia generalmente no va a ser la misma. Sí, digo generalmente porque no es que sea un común para todos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? A esta ruta se la identifica con la numeración. Entonces recuerden que para las rutas nosotros vamos a tener un número como tal que identifica una ruta y un nombre, ¿ya? Siempre, en este caso, vamos a tener una numeración generalmente, ¿no? Ejemplo, acá les hablo de la ciudad de Riobamba, tenemos la línea 1, 2, 3, 4, 5, parece que son alrededor de 18 líneas. Entonces, las 18 tendrán su numeración, tienen su numeración y asimismo tienen el nombre que le corresponde a cada ruta. Ejemplo, acá hay Control Sur, Control Norte, Yaruquíes, o sea, es el nombre como tal. Entonces, ustedes lo que se van a encontrar es el nombre y el número de la línea. En el caso de que no existan, ejemplo, un nombre de la línea, ya ustedes lo consideran, en este caso, el punto de origen, en este caso, Sauces, y el punto de destino, ya, en el caso de que no exista.
porque hay algunas rutas que no tienen un nombre como tal. Entonces, se las denomina, en este caso, por el punto de origen y el punto de destino. ¿Ya? Es eso tenerlo en cuenta. Y la numeración, bueno, eso sí lo van a encontrar. ¿Ok? Bien, ya para el estudio de campo, entonces ya para lo que es el levantamiento de información, justamente para definir los intervalos de despacho, tal como los tiempos de recorridos en la ruta, es necesario previamente efectuar estudios propuestos. En este caso, donde el uso del transporte público, las velocidades, demora del transporte público. Ya, esto es básicamente lo que vamos a tener ya en el desarrollo del estudio de campo. A ver, entonces, ya para el estudio como tal, el trabajo de campo, ustedes van a tener aquí, ejemplo, un formato estándar, un formato básico para poder realizar el levantamiento de información. Obviamente este formato es un bosquejo, es una referencia y no es algo netamente ya fijo, es decir, que no pueda ser moldeable, que no pueda ser cambiable o modificable, ¿sí? Puede de pronto agregarlo alguna columna más, algún literal más, esto con un objetivo tal vez de proporcionar mayor información o básicamente mejorar el formato, ¿ya? Pero esto es lo que yo les muestro ahí, es una base de la información que al menos considerada mínima debe estar, ¿ok? Entonces, a ver, si alguien me ayuda con la lectura de esta lámina. Yo, ingeniero. Por favor. Para la realización de estos estudios, sé que la hoja de conteo se muestra en la figura, así como personal preparado con anterioridad para efectuar de una forma correcta la toma de datos. Desde el punto de partida de la ruta, terminal 1, que es obligatorio de análisis, un investigador aborda el autobús y selecciona un asiento desde el cual puede ver la factibilidad. ¿Cuántos pasajeros suben y bajan del vehículo y así poder realizar los aforos? Si el volumen de pasajeros que entran y salen es mayor de lo que un observador puede anotar, se debe asignar otro observador. Ya, muchísimas gracias. A ver, entonces vamos explicando lo que está textualmente aquí. A ver, inicialmente entonces, tiene el micrófono, por favor, apáguenlo. Ya. Inicialmente me dice para realizar justamente estos aforos, estos conteos, se requiere una hoja de conteo. Básicamente esto podríamos hacer referencia a este formato que se lo puede denominar una hoja de conteo. Justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Requiere una hoja de conteo que se muestra justamente acá, que es esto, ¿sí? El personal preparado. ¿Cuál es justamente el personal preparado? Personal que entiende o justamente tiene una previa capacitación en cómo ir realizando el conteo o el llenado de esta información. De básicamente los datos que podemos tener aquí, ¿no? Es decir, el observador, número de línea, sentido, hora, fecha, nombre y paradas. ¿Ya? Entonces, toda esa información, ejemplo, una persona, tal vez un posterior de ustedes, van a estar en la capacidad de llenar esta información y poder básicamente ir completando todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el paso inicial o cómo básicamente iría en este orden para la realización? Primero tener el formato, ¿ya? Para lo que corresponde al formato, aquí hay que ser muy cuidadosos, por así decirlo, porque de cierta manera el transportista guarda cierta resistencia, no muchos de los casos es bien recibido, ejemplo, tal vez este tipo de recolección de información, porque tal vez piensan de que esta información puede ser utilizada para perjudicarles, ¿ya? Ejemplo de que tal vez vaya al municipio, a la agencia, y que tal vez pueda traer algún tipo de repercusión para ellos, ¿sí? Entonces, la recomendación ya siempre va a ser que en este caso se usen distintivos de la parte académica.
Entonces, en este caso, ejemplo, sellos de la institución. Ingeniero. Bueno, va a ser es que yo fui a recolectar información así mismo de lo que le dije de la 25 de julio. Ya. Y yo para recolectar información tuve que ponerme igual la camisa del instituto y comentar que era estudiante porque ellos se les va a notar raro que nosotros vamos a estar subidos en el bus y no nos vamos a bajar y vamos a estar desde la hora de inicio y la hora de salida. O sea, ellos no van a tener conocimiento. Pero para evitar esos comentarios, uno tiene que tener puesto así como dijo el uniforme del instituto y dar conocimiento de que por qué vamos a hacer este estudio. Exactamente. Sí, Ajá. es verdad. Y para qué el conductor de la línea 3 de aquí fue muy comprensivo y me ayudó. También, Con perfecto. Y eso es lo que a ustedes, por ejemplo, les puede pasar, ¿no? Eso les puede acontecer. ¿Ya? Entonces, estamos por eso les decía, ¿no? Hay que de cierta manera tener un poco de tino, de cuidado en ese sentido, porque el transportista a veces no es muy bien visto en ese sentido. Entonces, las recomendaciones, utilizar ejemplos distintivos de la institución, es decir, un sello del instituto, puede ser sello de la carrera o algo que identifique que la información va a ser utilizada para la parte académica. ¿Ya? Entonces, en ese sentido también, bueno, el transportista no va a tener, tal vez, va a perder un poco ese miedo de que la información vaya a parar, ejemplo, en un municipio, una entidad, y que tal vez pueda perjudicarles, o eso es lo que perciben ellos. ¿Ok? Entonces, eso sí, tenerlo muy presente. ¿Ya? Dentro ya del formato, entonces este es como les decía, un formato básico o el formato mínimo que se debería considerarlo. Obviamente, ejemplo, ya para el llenado va a estar aquí el observador, en este caso son cada uno de ustedes, como nos decía acá, ¿no es cierto? En el caso de que la cantidad de pasajeros no permita que una sola persona pueda realizar el aforo, les va a querer o requerir la necesidad de que otra persona le ayude, le colabore. Entonces, obviamente, ¿por qué no avanza a cubrir? Por ejemplo, un bus que tenga 3 puertas, ¿no es cierto? Una tal vez sirve de acceso y las dos, la trasera y la de intermedio, sirve de salida. Entonces, una persona que pueda controlar todo eso, pues, va a ser de pronto un poco complicado. Entonces, se van a requerir al menos 2 personas que ayuden a este conteo. Porque al final del día, ejemplo, ustedes van a sumar, ¿no es cierto?, en su totalidad, cuántos pasajeros se subieron, ¿ya? Y cuántos pasajeros se bajaron. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, cuántos se subieron, ¿ya? Y cuántos se bajaron. Entonces, aquí debería coincidir lo mismo. Ejemplo, si se subieron 42, imagínense si se bajan 41. Entonces, un pasajero se me escapó y bien se ¿En escapó qué aquí. momento se fue? ¿Ya? Entonces, por eso, exactamente, hay que estar pendientes de aquello, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación, ¿no? Asimismo, ya, obviamente, para realizar el aforo, se requiere que la persona, en este caso el observador, vaya al terminal de despacho, es decir, al terminal 1, donde prácticamente inicia. No donde está ya una parada durante su recorrido ni nada, sino ya donde inicia el recorrido, incluso previamente para que pueda completar todo este tipo de información. ¿Ya? ¿Y qué más? Selecciona incluso el lugar dentro de la unidad donde puede, le facilita, ejemplo, observar cuántos se suben, cuántos se bajan, sobre todo un lugar que no, incluso tal vez no interfiera con el paso de los pasajeros y lo demás, ¿ok? Y esta parte que, bueno, ya les comenté, en el caso de que sean vehículos o unidades de mayor cantidad de pasajeros, o sea, unidades donde hay una alta demanda de pasajeros y resulte un poco complicado para una sola persona poder justamente tomar datos de todos, ¿ya? En cuanto a la información, que lo voy a mostrar en la siguiente lámina, justamente que está acá. Entonces,
La información, obviamente, esta parte en la parte superior no es complicada, ¿ya? El observador, en el caso de que sea una persona, pues solamente una persona van a ubicar, en este caso, ¿no? Wilson Morocho, puede ser Luis Yagual, Marinita Zamora, Maylin Pita, todos y cada uno de ustedes quien realiza, ¿ok? O si en este caso fueron dos. El número de línea, recuerden como les dije, siempre va a haber un número de línea y va a haber un nombre de línea, ¿ya? Este número de línea siempre lo va a haber. El nombre de la línea es el que de pronto tal vez no sé si lo vayan a encontrar, pero si en tal caso no existe un nombre de la línea, ustedes lo que ubican es el punto de referencia al inicio y el punto de referencia al final, ¿ya? Esto es sentido, luego justamente me posibilita saber este nombre de la línea, ¿ya? Porque me dice sentido sur-norte. Entonces, si me dice sur-norte, será Argelia Sauces. Si me dice acá norte-sur, entonces acá será Sauces Argelia. Entonces, de eso, por favor, estar atentos y en caso de que corresponda, deben cambiarlo, ¿ya? Porque, repito, no es lo mismo aquí que esté sur-norte y decir Argelia Sauces, que aquí estuviera norte-sur y decir entonces Argelia Sauces. En ese caso, sería Sauces da Argelia. ¿Ok? La hora inicial prácticamente es la hora en la cual inician ya las operaciones. Y la fecha obviamente es el día en que se realizó. ¿Ok? El número de personas paradas, es decir, básicamente el número de paradas que van al inicio de pie. Su gran mayoría van a ser 0. ¿Ok? Ya, después de completar la información de identificación justamente de la hoja como se muestra en la figura del observador, puede proceder a anotar, a contar, perdón, y anotar el número de personas que se suben al autobús, al inicio de la parada, hora de inicio y ubicación de la parada inicial. Es decir, ya empezar a llenar los datos como tal. Dentro de este formato, entonces ya les voy a indicar cada uno de estos datos, cómo lo van completando. Ahí está estas observaciones, ¿ya? Este icono de observaciones, que siempre van a ser necesarias, porque en algunos casos podemos tener situaciones como tal, particulares o específicas que se pueden dar. Como ejemplo puede ser tal vez el tema de vendedores ambulantes, ¿ya? Tal vez el tema de, qué sé yo, se dañó tal vez el vehículo durante un momento, el conductor le pasó algo, algo tal vez puede suceder, ¿ya? Hay una infinidad de situaciones que, incluso en los casos anteriores que hemos realizado esto, los estudiantes quienes han realizado el aforo han percatado, o sea, les ha pasado básicamente. ¿Ya? Entonces, justamente hay este icono que es de observaciones. A ver, en la siguiente, ya. Bueno, y en la siguiente ya les voy va a estar ya más al detalle, básicamente cómo vamos completando acá. Pero bueno, hasta ahí la explicación, entonces sería, ¿no es cierto? Tenemos el formato, ¿ya? Tenemos completar estos datos. Aquí vamos a ir llenando por cada parada, ¿ya? Entonces, obviamente aquí en la parada inicial, ¿ya? Vamos a fijar, no vamos a fijar aquí la hora de llegada ni de salida, porque es la hora que básicamente inició y ya está registrado acá, que son las 8:15. Entonces, aquí nada más registraremos ya el sitio de ocurrencia. ¿Cuántos se suben? Obviamente, al ser la parada inicial, no se va a bajar nadie. Entonces, solo se van a subir. Y obviamente, los mismos que se suben son los mismos pasajeros que van a estar a bordo. ¿Ya? Así sucesivamente, en las siguientes paradas, vamos a tener una hora de llegada y de salida. Esta hora, ya, es la hora que llega a una parada. Generalmente, esto está expresado en hora, minuto, segundo. ¿Por qué? Porque incluso en algunas paradas va a ver que se demora 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos o inferior a un minuto. Entonces, ejemplo, si yo ubico, ¿no es cierto? Llega a 8:15 y sale 8:15, entonces no estoy siendo muy exacto. Entonces, por ello es que es necesario ubicar en segundos. Es decir, llegó 8:15 con 10 segundos.
y salió 8:15 con 55 segundos. ¿Ya? Entonces, ya estoy marcando una diferencia en cuanto a la hora. Lo mismo para cada parada. Entonces, de ejemplo, en otra parada llegó 8:20 con 20 segundos y salió 8:21 con 30 segundos. ¿Ya? Entonces, es decir, que todo ese tiempo permaneció en la parada. Los sitios de ocurrencia, básicamente estos van a ser las paradas, ya donde el vehículo se detuvo para subir pasajeros, para que se suban pasajeros, o para que se bajen, o para que se suban y se bajen. Entonces hay 3 escenarios básicamente. Se suben, se bajan, o se suben y se bajan, ¿ya? Estos sitios de ocurrencia, como O les a digo, veces, ingeniero, disculpe que le interrumpa, o a no, digo veces no. solo se suben. Claro, a veces solo, por eso les digo, esos 3 escenarios, se suben, solamente se bajan, o se suben y se bajan. Esos 3 escenarios pueden tener ustedes en las paradas, ¿ya? Los sitios de ocurrencia son básicamente las paradas, ¿ya? O donde el vehículo se detiene para que se suban, para que se bajen, o para que se suban y se bajen. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro de la realidad, no es cierto? No sea por culpa del conductor, por culpa del pasajero, que se quiere subir o que se quiere bajar, o como digo, por culpa del conductor, que no respete las paradas, ¿ya? O uno de los dos, el pasajero o el conductor, que no respetan las paradas. Entonces, justamente, como yo les decía, ¿no? Este formato no es ya algo establecido y algo que no se pueda cambiar o modificar. Entonces, si en el caso, ¿no es cierto? Para muchos, y entiendo, tal vez va a ser un caso muy similar, podríamos agregar una columna. ¿Ya? Ejemplo, podríamos agregar aquí una columna. Perdón. Podríamos agregar aquí una columna, ¿ya? De manera que, por ejemplo, aquí me diga, ¿no es cierto? Una separación. Tal vez si es una parada autorizada o no autorizada. Entonces, ejemplo, no se me ocurre. Nosotros podamos ir fijando tal vez así como una estrella es autorizada y con una X no es autorizada. Entonces, más o menos de esa manera, ¿sí? Entonces, donde es autorizada, a ver, un visto. Mire, más o menos de esa manera. Entonces, un visto fue autorizada, autorizada, y las demás tal vez no son autorizadas, ¿ya? Entonces, miren, es una forma de irlo representando, ¿ya? Agregar, en este caso, un formato más. A ver, preguntas, Franklin. Ingeniero, donde es número número de el sitio de ocurrencia, si es una calle, solamente una sola calle, ¿cómo sería ahí? Una sola calle. O sea, en una sola calle van parando y parando. Sí, por ejemplo, la 25 de julio, avenida 25 de julio. Entonces ahí van toda la calle y ¿cómo clasificaríamos ahí en la parada? Ya, verán. Cuando suceden esos casos, ya recuerden que estos sitios de ocurrencia son las paradas. Entonces, las paradas generalmente, digo generalmente, no en todos los casos, tienen ya un nombre de parada, ¿ya? Ejemplo, parada del estadio, parada del registro civil, parada el El hospital, mercado. el mercado, o sea, van a haber un sinnúmero ya de nombres como tal a la parada. Pero en Así otros es. casos no los hay, ¿no es cierto? No los hay y hay que ser claros en eso. Entonces, cuando no los hay, entonces lo que tenemos que nosotros ubicar en este sitio de ocurrencia es, ejemplo, las calles. Ejemplo, se me ocurre, ¿no? Avenida, digámoslo, eh, Piedraítas con H, ¿o no? Me parece que es así. A ver, Piedraíta. No, aquí creo que es la H. Ya, Avenida Piedraíta. Esta letra está muy grande. Ya, entonces, ejemplo. Está muy grande la letra.
ponen Avenida Piedrahíta y ejemplo, ¿con qué intersección o qué calle? Entonces, y ejemplo, avenida o calle. Salinas, ¿ya? Se me ocurre. ¿Ok? Entonces, obviamente, como no hay un nombre de la parada, entonces ustedes ubican un lugar referencial. Si no hay un lugar referencial, ejemplo, alguna entidad tal vez que sirva como referencia, de pronto un estadio, ejemplo, tal vez un paseo shopping, un banco, entonces lo ubicamos el nombre de las calles. ¿Ya? Entonces, esa sería una referencia para nosotros. Entonces, ejemplo, ahí podemos marcar, ¿no es cierto? Se detuvo ahí. Y si fue autorizada, podemos marcar un visto o poner sí. Si no fue autorizada, marcar una X o ponerlo no. Entonces son alternativas que yo en este caso les estoy dando. Pues obviamente ustedes son los que al final deciden de pronto qué formato poderlo ubicar. ¿Ya? ¿Me comprendieron esta parte del sitio de ocurrencia entonces? Sí, ingeniero. Perdón un ratito. Perdón un ratito, me están llamando ya. ¿Aló? Ya, a ver, mil disculpas, ¿ya? Entonces, estamos hasta ahí comprendidos en este formato. ¿Alguna duda hasta ahí? Ingeniero, una pregunta. Claro. Acá bueno, yo voy a hablar por lo que aquí en General Villamil Playa sí hay el transporte público urbano. Entonces, acá no hay paraderos. Eso creo que hay que, aquí no, en General Villamil Playa la cooperativa 25 de julio no tiene paraderos, solamente tiene, o sea, donde para, pero no tiene el logotipo donde dice paradero tal y tal. O sea, solamente va en una vía y en tal vía para y deja pasajeros. Ya, entiendo. Sí tiene un destino. Ya, a ver. Entonces, en esos casos, Ajá. cuando... O sí bueno, me entiendo. sí, cuando, o sea, no, la infraestructura no es la que se espera o la que Sí, es verdad. básicamente se debería tener, ¿no? Entonces, en todo Ajá. caso, ustedes hacen referencia, por eso les pedí tal vez agregar este cuadro, ya, donde ustedes puedan fijar
Si es básicamente una parada, más que todo autorizada, o tiene una infraestructura o algo similar que haga parecer una parada. Entonces, básicamente, ¿qué? En este caso, algún tipo de señalización horizontal o vertical, o algún tipo de infraestructura, ejemplo, un techo, donde una banca que puedan hacer los usuarios de parada. Entonces, a eso podemos fijar, ejemplo, que ya está establecida una parada. Entonces, diferente es, ¿no es cierto?, que el vehículo, obviamente, porque el usuario tal vez lo solicitó, quedarse en una esquina, porque eso también nos pasa. Generalmente, ejemplo, llega a una esquina, se baja un pasajero, ni a menos empieza a recorrer 10, 20 metros del vehículo, que otro pasajero también desea bajar. Y así Así, sucesivamente, o sea, y más que ni se bajen, también hay de los que se suben. Entonces, y se obviamente, incluso ya no depende ni del conductor, ya, el conductor tal vez, obviamente, con placer o que se suba el pasajero, pues es para que, prestar su servicio. Es ya, porque en este caso la 25 de julio le hacen de la mano. O sea, es como que pare para que los recoja. claro. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes puedan ubicar en observaciones. Tal vez, de ejemplo, si es menos de unos, digamos, de unos 50 metros, ¿ya? Entonces, ustedes tal vez lo pueden considerar como una sola parada, pero en observaciones, obviamente lo detallan aquí. Se consideró una sola parada porque la unidad paró a menos de 50 metros. ¿Ya? Entonces, esa puede ser una, justamente considerándose una observación, porque si el vehículo va parando, ejemplo, cada 20, 30 metros, o sea, voy a tener una infinidad tal vez de paradas. Entonces, eso les puede servir, como les digo, esta observación en decirlo, ¿no? Se consideró, ejemplo, una parada porque el vehículo básicamente se detuvo a menos de una cuadra. ¿Ya? Entonces eso les puede servir como una referencia. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esa parte? Ingeniero. ¿Ya? Ok, listo. Vamos, avancemos entonces, ¿ya? ¿Ya tenía un mensaje? Ingeniero, mi inquietud es que yo no sé por dónde empezar, o sea, en qué línea escoger, porque son muy extensas y entonces, Son muy extensas. ¿Cuánto tiempo más o menos es? claro, o sea, qué sé yo me imagino, no sé, Fran, ayúdame, ¿cuánto recorre, por ejemplo, la 98, que es la que yo estoy por acá cerca? Creo que es más de 1 hora y media, 2 horas, Sí, ¿verdad? más o menos, 1 hora y media. Creo que llega hasta el sur. Claro. Hora y media. Ahí en Y la el extremo, verdad, más o menos. ingeniero, a mí sí me daría miedito subirme hasta o sea, de la parada del terminal hasta la otra. Es bastante peligrosa esa vía, esa calle, Exactito, donde llega la 98 o sea, en la ya veo. estación, es bastante complicado el sector. Y la Sí, mayoría de buses es así, de norte a sur. Así. Era la 107 tampoco, es muy complicado el sector. Va a llegar en algún momento, ingeniero, que van a necesitar de otro compañero por la máxima demanda de pasajeros. Ajá, eso yo también estaba pensando. Y si usted, por favor, nos ayuda, qué sé yo, agrupándonos, para por lo menos ir acompañados, o sea, no subirme a un bus sola e irme hasta ir ya. anotando, porque igual usted sabe que uno se sube a un bus y no sé, los vendedores o algunas personas, como está la delincuencia ahora. O sea, nos van Claro, a... uno va anotando y el otro va armado, algo así más o menos. Tampoco así. Exageración. Eso está muy exagerado. Ahí mismo no cogen preso a la gente. Frank. Ya, a ver. Es que sí, ingeniero, imagínense, yo voy distraída ahí anotando o algo, entonces, no sé, me daría miedo. Ya, a ver. Son ustedes 15 o 14. Son 15, pero ya no está asistiendo Genaro y Peralta, ¿no?
Bueno, considerando esos casos, esas condiciones, podrían trabajar entre dos ya, no hay problema. Ya, pero aunque recuerden que yo sí les dije inicialmente individual, pero bueno. Profe, no puede habría- ser entre 3. No, ahí sí ya no. Ya está bien, profe. Ingeniero. Solo entre dos nomás, solo entre dos, ya tres es mucho. Ya, solo entre dos, ya sí, tal vez la mala suerte, alguien se quedó solo. Es dependiendo, El más bueno, valiente se queda solo, ingeniero. creo que No, yo me voy a quedar solo. bueno, es que depende, verán, ahí depende. Si coinciden con Porque alguna ruta, si yo voy a, disculpe que le interrumpa, ingeniero, si yo voy a coger bueno, supongamos la 25 de julio que yo estoy ahorita, que es mi base, acá casi no hay mucha máxima demanda. O sea, sí hay, en una parte lo que es en la mañana y en la tarde, ya. que es donde hay más, pero más en la mañana. Pero Más, no, tal vez pero indistintamente de la puedo, demanda. No se preocupen de eso. sí, pero sí puedo hacerlo. Sí puedo y sé que puedo hacerlo solo. Sí, Es que no se preocupen. no es igual que, no es igual que Guayaquil, Eso ni es Quito, verdad. las ciudades, el transporte aquí en playas, no es igual. Y eso quiero yo saber justamente de donde ustedes hacen, qué es lo que pasa, porque ahí se van a dar cuenta, Claro. no es lo mismo en las rutas en Guayaquil, no es lo mismo las rutas en Daule o en otro lugar. O sea, son diferentes. Hay características y características que los diferencian en su hora, Ahí en su día. dependiendo de donde Pero vayan a ingeniero, hacer dentro, estudios, dentro del porque mismo poblado sí hay bus urbano. Dentro, por ejemplo, en Chongón. Chongón es un lugar pequeño, pero hay un bus interno. O sea, por eso les decía, transporte público urbano, no otra modalidad. No se ajá. olvidaran de eso. Ya, a ver. Entonces, disculpe que le interrumpa, ingeniero. No, Va a no haber sé. va a haber en algún momento que va a haber, o sea, es dependiendo de donde vayan a hacer el estudio Ujú. y qué línea y transporte van a elegir, porque si pueden coger una línea donde haya menos frecuencia de demanda, lo pueden hacer solo. No es porque digo o sea, no lo tomen de mala manera, solamente es una expectativa que estoy dando. ¿Sí me entienden? O sea, las compañeras, claro, ya son mujeres y pueden ir con un varón y pueden hacerlo juntos A por ver, en ese el lugar caso, donde vayan a hacer el estudio. quería topar ese tema, ¿no? De las rutas que tienen de cierta manera un poco más de conflicto, hay que tener cuidado. Y eso, pues obviamente, no voy a exponerles ni nada de eso para que ustedes eh, corran algún peligro o alguna situación similar. En todo caso, si ustedes saben, conocen mejor, se les va a complicar hacer el recorrido completo, háganlo hasta donde ustedes puedan, ¿ya? Y lo demás, de ejemplos, si yo sé que hasta la mitad del recorrido no hay aparentemente ningún problema, gente con los cuidados del caso, háganlo y de ahí para adelante lo que faltaría, háganlo ya un aproximado. O sea, más o menos háganlo, en otras palabras, decirlo al ojo. Ya, es decir, más o menos ustedes ir haciendo una aproximación de lo que les faltaba, en función incluso de la información real, pero que ya obtuvieron. Entonces, esto con el objetivo, como vuelvo y repito, de que ustedes no se vean tal vez expuestos a algún tipo de riesgo. ¿Ya? Entonces, eso tendrán en cuenta. No es que de pronto no quisieran o que les pase nada, ni estén expuestos a ningún riesgo, sino ustedes conocen Pero, mejor. ya. Dígame, Luis. Ingeniero, pero lo importante es que nosotros implementemos nuestros conocimientos. Eso es lo importante. Eso, exacto. Exactamente, eso es lo que nos vamos a fundamentar y eso es lo que queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, eso por favor, ¿quién me decía? Lady y alguien más que estaban comentando esa parte. Tomen en cuenta esa recomendación, ya para que no les pase absolutamente nada. Y obviamente vayan con los cuidados del caso. Claro, ingeniero. O sea, en este caso yo podría hacer desde el terminal terrestre hasta el centro, la 9 de octubre, que es lo más concurrido.
Eso le digo, usted hasta el centro y de ahí para adelante hace más que todo una estimación. Obviamente ya no va a decir con exactitud, sino ya más o menos una aproximación en las paradas que podría haber y los pasajeros. Entonces, obviamente eso ya prácticamente usted se va ubicando los datos más o menos de acuerdo a lo que usted estima. Ya o sea, no se va a ir ya. Pero la mitad, lo que usted me dice del terminal al centro, eso sí, trate entonces de que sean datos totalmente reales. ¿Ok? O ingeniero, también se puede hacer la mitad que, por ejemplo, la compañera que llega hasta la mitad y nosotros los varones llegamos hasta el final y ahí concluye el trabajo. Tal vez También puede ser una el compañero flaco. recomendación, es una recomendación, siempre y cuando ustedes sepan claramente esa parte de que no van a correr claramente un riesgo. Eso sí hago énfasis, ¿no? Yo sé que de pronto los, el género masculino tal vez de una u otra manera no está tan expuesto, pero eso no quita, ¿no? Que no les vaya a pasar nada. Pero sobre todo, estar atentos en eso, ¿ya? No se expongan en zonas o lugares que ustedes saben mejor que yo que de pronto van a correr algún riesgo. Asimismo en los horarios, ¿ya? Eso nada más, ¿ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de pronto más? ¿Ninguna? Ok, No, ninguno. avanzamos entonces, ¿ya? Entonces, en este formato ya les voy a compartir yo un documento de Excel donde está básicamente esto, para que en el caso de ser necesario, como les digo, ustedes puedan aumentar esta columna, ¿ya? Y tomen en cuenta esto, ¿no? Las causas de las demoras. Estas causas de demora son justamente en cada una de las paradas. Entonces, como ustedes van anotando, ¿no es cierto?, en la hoja, entonces no van a anotar, ejemplo, vehículos estacionados, sino solamente aumentan BE o ponen NP o PEA, es decir, no respetan las paradas, NP, PEA, presencia de peatones, ya cualquiera de esas observaciones que ustedes obviamente las vayan detectando. Pueden agregarle otra, se puede, se vale. Por ejemplo, tal vez A, que sea de parada autorizada, o AN, de parada no autorizada. Entonces, esto puede agregarse. Ya, como les dije, este solo es un formato básico que puede ser moldeable al requerimiento que ustedes pueden solicitar. ¿Sí? Asimismo, en los comentarios, ejemplo, tal vez, qué sé yo, durante el recorrido hubo alguna manifestación y el vehículo tuvo que desviarse por otra vía. Tal vez, qué sé yo, el vehículo sufrió algún desperfecto en la vía, ya se dañó la puerta de atrás. Cualquier situación que pueda haber surgido, ustedes deben agregarlo. ¿Ok? Ya listo. Entonces, a ver. Ingeniero, y si ya no hay ningún problema en la vía, no le ponemos comentario. O sea, Claro, todo. solo le dejan en blanco nada más, no lo ponen ningún comentario, solamente lo dejan ya en blanco como tal, la parte de comentarios. Pero, o sea, sí es importante que tenga el formato esta parte de comentarios y observaciones, porque siempre va a suceder alguna situación específica, ¿ya? Por ejemplo, tal vez aquí en las que se suben, digamos el caso, ¿no? Se están subiendo, ustedes están contabilizando cuánto se suben y resulta que ya cuando se subió y usted contó, dice, no, esta línea, le pregunta al conductor por dónde pasa esta línea y resulta que no era la línea que él quería y se bajó, es decir, ya no se subió. Entonces puede ser ese el caso, entonces ustedes pueden poner ahí en observación esa situación, porque tal vez a ese momento de estar borrando, todo se les puede complicar, entonces son casos que pasan, ¿sí? Asimismo, ejemplo tal vez de vendedores, puede ser que al inicio que se subió, incluso no se mostró como un vendedor, tal vez ya en el transcurso del recorrido es que tal vez empezó, entonces todo eso deben irlo anotando, ¿ok? ¿Y si se subió como vendedor y nos robó? Ahí sí, nótenle en el formato.
Ojalá que no. No, ingeniero, algunos buses, no sé si han visto, tienen unas hojitas y ahí dice el recorrido, todo el recorrido, yo lo he visto. Algunos, no todos. Dicen exactamente parada por parada escrito. Creo que eso lo hacen es cuando cambian alguna parada, o alguna ruta y lo escriben. Por ejemplo, eso les puede servir como referencia a ustedes, como anexos, como propio dar una referencia para saber las paradas. Ya, eso les puede ayudar bastante. Ya, eso les puede ayudar bastante. Toda esa información, si pueden conseguirla, pues en buena hora. Si no, pues en lo que hemos venido trabajando. ¿Ok? Listo. A ver, entonces, dentro del formato que justamente estamos solicitando, ya hasta que el recorrido del autobús termine, se complete como tal, vamos a ir registrando varios parámetros dentro de este formato. ¿Dónde está la hora de llegada? Básicamente lo que tenemos aquí, ¿no? Hora de llegada, es decir, perdón. Es decir, aquí, ¿no? Ya, hora de llegada, por ejemplo, aquí, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Me dice hora de salida. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Sí, registrar aquí. Aquí, hora de salida. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Localización de la parada del autobús. Entonces, igual manera, localización de la parada del autobús. Acá, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Localización, número de pasajeros que suben. De igual manera, ¿no es cierto? Acá tendremos cuántos se suben. Ingeniero, Dígame. disculpe la interrupción. Si en el sitio es entre medio de una calle y otra, o sea, en una cuadra y hay un lugar, por ejemplo, la lavandería Wilson, así le ponemos la parada. A ver, eso les decía, si no existe un nombre de parada, ustedes pueden ubicar las calles o si hay una entidad tal que sirva de referencia. Pues obviamente si es una tienda, tal vez de ejemplo, una tienda muy pequeña, que claro, si nadie lo conoce, por así decirlo, pues si yo pongo tal vez la lavandería Wilson, entonces nadie me va a entender. Tal vez mejor es ubicar entonces el nombre de las calles. Entonces pueden poner, ejemplo, Avenida Piedradita entre Salinas y la otra calle. ¿Ya? Si es que no existe, ejemplo, un lugar de referencia. Pero si, ejemplo, entre la mitad de la cuadra está el registro civil, entonces usted indicaría, ¿no es cierto? Mejor sitio de referencia, registro civil. ¿Ya? O alguna entidad como tal de referencia. Esto en el caso de que obviamente no esté el nombre de la parada. En algunas van a encontrar, ¿sí? En algunas sí lo van a encontrar. ¿Ya? No sé si ahí contesté la pregunta que tenía. Sí, ingeniero, sí, claro. ¿Ya? Listo. Y finalmente, entonces también está el número de pasajeros que se bajan, es decir, lo que tenemos básicamente aquí, ¿no es cierto? Número de pasajeros que... no sé, ya ahí está. Eso está de más. Número de pasajeros que se bajan aquí. Y obviamente el tema de las observaciones, es decir, esta de acá, observaciones adicionales, lo que podríamos tener en este caso, en este casillero. ¿Ya? Entonces eso es básicamente la información que vamos a ir recolectando. ¿Ya? Este pasajeros a bordo no es necesario que ustedes lo realicen en ese preciso momento, porque como requiere de cálculo, y tal vez ustedes van a estar ocupados, entonces esto lo pueden El tiempo. realizar y al finalizar. Al final, sí. Exacto. Cuando ustedes ya acaban el recorrido, ahí pueden realizarlo ya en una calculadora, más tranquilos y sin la presión de que, a ver, suma rápido, resta rápido y continúa con el conteo. ¿Ok? Ya, entonces esta información, ¿no? Básicamente aquí detallado de manera textual todo lo que hasta el momento les he indicado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ya aquí en el ejemplo del formato que ya está lleno. Entonces, miren, aquí
básicamente, ¿no? La información primero inicial de básicamente lo que nosotros tenemos aquí, como el dato del observador, el número de línea, sentido, hora, fecha, el nombre de la línea y pasajeros, personas paradas. Esto es una inicial. Entonces, miren, en la parada inicial, obviamente, aquí no hay hora de llegada ni hora de salida, porque justamente aquí es donde se va a encontrar esta hora en la cual inicia, es decir, 8:15. Entonces, por eso es que aquí ni aquí no va a ir ninguna información, ¿ya? Obviamente, como esta es la parada inicial, me dice la Argelia, es la parada justamente donde inicia, ¿no? Me dice que aquí se suben 12 personas. Entonces, aquí vamos revisando esta parte. Se suben 12, miren, se suben 12 y se bajan 0. Entonces, el resultado a bordo, que luego tal vez lo haga, me va a dar igual a 12. ¿Ya? En la siguiente parada. Entonces, aquí sí ya va la hora. Entonces, miren, aquí llega 8:16 con 31 segundos. Y sale 8:16 con 45 segundos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante aquí ubicar en cuestiones de tiempo, porque básicamente son segundos en los que se demora. Que me dice que en la Tomás de Edison se suben 17 y se bajan 6. Recuerden que teníamos 12. Entonces 17 más, a ver, 17 menos 6 serían 11 y 12, 23, ¿no es cierto? Es decir, 12 más 17 y menos 6 me van a dar igual aquí a 23. ¿Ya? Entonces yo tengo 23 pasajeros a bordo. En la siguiente parada, así mismo, miren, llegó 8:17 y 58 segundos y salió 8:18 y 4 segundos. Entonces, incluso miren, aquí se demoró más segundos. Se bajaron 3, pues se subieron 3 y bajaron 11. Entonces, ese comportamiento va a ir variando en algunas partes del recorrido. Entonces, se suben más, se bajan menos, se suben más, se bajan menos, luego se bajan más, se suben menos, y así sucesivamente es el comportamiento. ¿Ya? Entonces, de eso vamos justamente a irlo describiendo. Entonces, ya aquí ya la información, entonces ustedes la van completando, básicamente esto es lo que ustedes van completando, ¿no? Como les indicaba, todo esto, tanto los que se suben como los que se bajan. Luego esto pueden hacerlo aparte. ¿Sí? Ya, a ver ahí, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. No, ingeniero, está claro. Ya, entonces igual aquí, miren, el tema de las paradas, ¿no? Kennedy, Pola Corpus, Independencia, Parque Central. Obviamente entiendo porque aquí ya son paradas establecidas, tienen un nombre. Si en el caso no existen, pues ustedes pueden ubicarlos, como les decía, la, eh, la localización en calles o lugar referencial. ¿Ya? ¿Alguien tenía su mano levantada? No sé si me iba a consultar algo. Bueno, yo ahorita le iba a hacer una pregunta, ingeniero. Bueno, aquí en la ciudad de Guayaquil, bueno, hay contadas las paradas. Por ejemplo, tengo aquí a lo que salgo de la Ciudadela. Está bueno, aparentemente una parada de registro civil municipal. Ya. Pero el bus que yo tengo pensado sale de aquí mismo en la parte alta, de arriba de la Ciudadela donde yo vivo, sale ahí la bus en la línea 55. Y esa sale aquí como en forma de S prácticamente. Sale en forma de S, Ya. da la vuelta y ahí llega al registro civil como primera parada. Pero en el recorrido de aquí dentro de la Ciudadela va recogiendo pasajeros y uno que otra persona baja. Ya, pero a ver, ¿cuál sería la duda, John? ¿Qué anoto en el transcurso de ese dentro de aquí la Ciudadela, como suben y bajan? Porque no hay parada, automáticamente el carro va avanzando, va rodando y va recibiendo, va cogiendo pasajeros. O sea, no hay paradas autorizadas, eso es lo que le entiendo, ¿no? Exactamente, aquí dentro de la Ciudadela. Ya, entonces verá, esa es como yo les decía, la realidad es diferente, tal vez la que incluso podemos revisarla aquí en clase. Entonces, por eso justamente es el trabajo de campo para que ustedes se percaten. Entonces, lo que yo les recomendaba,
Porque si vamos anotando, tal vez se puede volver muy extenso. Es decir, que ustedes aquí cada parada vayan anotando si subieron ejemplo. Eso es algo, les digo porque es algo, incluso yo lo he palpitado, somos conscientes de ello. Aquí ejemplo, cuando inicia el recorrido del bus, no pasa ni 20 metros, otra persona hace parar el bus. No pasa a sí mismo ni 10, 20 metros, otra persona se sube. Entonces, porque a veces la cultura de los usuarios, incluso sin responsabilidad del conductor. Entonces, en esos casos, ustedes, ejemplo, ¿no? Si yo sé que en menos de una cuadra que haya recorrido el bus, paró 3 veces o paró 2 veces, pues ustedes considérenlo como una sola parada. Pero en observaciones, ubíquenlo justamente acá. Entonces, aquí ustedes detallan que en menos de una cuadra que recorrió el bus, paró en 3 veces. ¿Ya? Entonces eso me sirve a mí como una referencia para justamente justificar, ¿no es cierto? Que yo ubiqué como una sola parada donde paró en 3 veces recorridas en menos de una cuadra. No sé si me hice entender yo. ¿Sí? ¿Me comprendió? Johnny. ¿Me escuchó? Ingeniero. Ya. A ver, ¿me escucharon? ¿Me entendieron? Porque si no me entendieron, pregúntenme otra vez, les explico de nuevo, no es si es necesario. Ingeniero, tuve un problema con el internet un rato, por eso no le entendí Ah, ya. bien. ¿Le explico de nuevo? Algo de... Sí, por favor, gracias. Claro. A ver, les explicaba, ¿no? Hay casos donde la unidad de transporte público, ejemplo, ¿no es cierto? Durante el recorrido, digamos que ahí, esto es una cuadra, ¿no? Y en menos de esta cuadra que nosotros tenemos, el vehículo o la unidad de transporte público básicamente se detiene aquí, se detiene acá y se detiene acá. Porque aquí estuvieron pasajeros para subirse, acá también y acá también. Ya, porque resulta de que, bueno, aquí y acá estuvieron parados y esperando el bus. Y que acá justo salió de la casa y que le hizo parar al bus y que el bus paró. Entonces, en esos casos, por eso yo les digo, pueden considerar todo esto como una sola parada. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí ubican ustedes la sumatoria de estos tres, es decir, dicen, ejemplo, 6 personas. ¿Ya? Si se bajaron en cualquiera de los tres, también ubican la cantidad de pasajeros que se bajaron. Pero esta la consideran como una sola parada y aquí en observaciones ustedes van a detallar que el vehículo, el bus, se detuvo en menos de una cuadra en 3 ocasiones. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes me están dando la especificación o la observación, obviamente, de por qué consideraron esto como una sola parada, porque si no, pues se va a extender tal vez demasiado. ¿Ya? ¿Sí me entendió ahí? ¿Johnny? Sí, ingeniero, pero entonces, A ver, dígame, Franklin, no concretó la idea. solo ponemos los números y dejamos en blanco lo que es la parada principal, así. A ver, solo ponemos los números. No, o sea, aquí la parada, acá me decían, en blanco esto. ¿A esto se refería a dejarlo en blanco? ¿O no? Yo le escuché, le entendí mal. Sí, entendí, ingeniero. Te pongo la parada principal, por ejemplo, Tomás Edison, y se avanza y en medio de la calle siguen cogiendo personal. Yo sigo anotando lo que suben y bajan, pero ya en la siguiente línea ya no pongo nada, o sea, no pongo las paradas. A ver, en la siguiente línea. A ver, pongamos el caso, a ver aquí, ¿ya? Porque parece que aquí me están No, pues esa huevada no alcanza, pues es arriba que hay que ponerlo. Micrófono. Johnny, el micrófono. Eso tal vez no me entienden nuevo. Esto yo les dije que era una sola cuadra, ¿no? Inicia ejemplo acá y esto es una sola cuadra y finaliza acá. Entonces yo les dije, ¿no?, que dentro de esta cuadra para una vez, para 2 veces y para 3 veces. ¿Ya?
Entonces, como está dentro de una sola cuadra, el vehículo para 3 veces, incluso de manera innecesaria, cuando debería parar una sola ocasión en todo caso. Entonces, yo les digo, ¿no? La recomendación es que si sucede esto, pues ustedes ubiquen, consideren estas 3 paradas que hizo en menos de una cuadra, consideren como una sola parada, ¿ya? Y pero en observación, lo detallen, es decir, ubiquen, la unidad en menos de una cuadra paró 3 veces, por eso se consideró una sola parada. Pues obviamente, ejemplos, aquí se subieron 4, aquí se subieron otros 4 y se bajaron 2, y aquí únicamente se subió una persona. Entonces el total, ¿cuánto será? 4 más 4, 8, menos 2, 6 más 1, 7. ¿Ya? Entonces, yo diré aquí, ¿no es cierto? Se subieron 7, ejemplo, y se bajaron 2. ¿Ya? Ahí no sé si me entendieron. ¿Me entendieron? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. espero que sí. Ya, espero que Sí, sí. ingeniero. Ya listo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Por cuestiones del tiempo, son las 12 y 12, ¿ya? Ok, entonces la siguiente clase... A ver, Génesis tiene una pregunta. Ingeniero, quería preguntarle que después de que nosotros terminemos el proyecto, hay que exponerlo en clases. Claro, a ver, de hecho yo ya les iba a indicar la fecha. La fecha para realizar la presentación y la exposición sería el próximo día, pero hoy día estamos 29. La siguiente es ya el 6, el 13 de julio. Sí, el 13 de julio para que ya lo presente, es decir, en 15 días. El 13 de julio, ingeniero, hay que exponerlo. Es presentarlo y exponerlo. Ese mismo día. Ujú. Ingeniero, ¿pero es proyecto o es solo el cuadro que debemos hacer? A ver, proyecto el en sí como informe. tal no es. Lo deben ir desarrollando todos los ítems que hemos ido trabajando en clases. Ya, eso básicamente. Todos los ítems que hemos ido desarrollando. Y iban juntando anexos, Claro, si como ustedes la tienen fotografía de la esos, ruta y todo lo que ustedes puedan conseguir. Todo Fotografías absolutamente todo. también. Todo, absolutamente todo. Ejemplo, si ustedes dicen de la longitud de la ruta, podrán sacarlo de ejemplo ahí de Google Maps. Si ejemplo ustedes hablan tal vez de las paradas, si tienen alguna foto de las paradas, ubican ahí una foto, ¿ya? Si hablan de la capacidad vehicular, si tienen una foto de la unidad, pues ubican una foto de la unidad en capacidad vehicular. Ya de cada uno de estos elementos, ustedes lo van desarrollando y eso obviamente me presentan al final. No les doy ejemplo ya como decir un formato de proyecto, porque básicamente no, yo sé que esto lo pueden desarrollar como un proyecto, pero no es tanto el objetivo, ¿ya? Tal vez luego podemos llevarlo todo esto a un formato de proyecto, sí es verdad. Pero por el momento lo que me interesa es que ustedes desarrollen todos estos elementos dentro de un solo documento de la ruta obviamente que ustedes ya tomaron, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta más. Háganla. Claro. En todo caso, bueno, si no hay más preguntas, pues finalizaríamos por el día de hoy. Recuerden. yo tengo otra pregunta, ingeniero, disculpe que le interrumpa. Claro, dígame nomás. Las preguntas, ¿cómo se las están enviando? Porque ese día no, porque yo Las pensaba que preguntas, iba, las preguntas de la encuesta, o sea, las preguntas, el cuestionario que íbamos a hacer, 3 preguntas por cada estudiante, ¿se las están enviando por WhatsApp, un documento o no, cómo? al curso de Classroom de planeación de rutas y frecuencias Ya, dentro del, a ver, el paralelo B. ¿No? Debe ser esto. como Claro, comentario, no. no, aquí dentro del grupo, a ver, no sé si ahí les comparto la pantalla.
aquí está el icono que dice cuestionario. Ustedes dan clic ahí. ¿Verdad? Ya, Ajá. y aquí está, y se les abre el documento en línea. Aquí está precisamente. Sí. Ejemplo, Juley Silvera ya agregó. ¿Quién más? Génesis. Franklin. Ya, entonces, ejemplo, si usted no ha ingresado y va a ingresar, tiene que hacerlo al final. Y revisando, que ejemplo, la pregunta que usted va a agregar, aún no lo hayan agregado sus compañeros. ¿Ya? Listo, ingeniero. Y ahí que lo guardo, es que como soy nuevo No en- solamente lo sube, tal vez la recomendación aquí es que ustedes lo suban y lo pongan, lo den compartir aquí, compartir, y ahí les va a salir cargando, y de ahí lo cierran nuevamente. Es como el control G en Google, es de guardar. Ahí nada más lo ponen hecho y ya. Es como que una forma de saber que se guardó. Gracias, ¿Sí? ingeniero. Muchas gracias. ¿Ya? Listo. Listo. Con todo, si requieren, ahí se descargan, ¿no? Aquí hay descargar, la opción. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sí, pues sería todo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, me despido. Que pasen un excelente resto del día. Cuídense mucho. Avancen, por favor, en este trabajo que tienen. No se dejen acumular. Miren que hasta ahora no hemos tenido otras tareas o actividades. Entonces, esta ha sido la tarea que ustedes tienen por presentar. Listo, me despido. Que tengan un excelente resto del día. Cuídense mucho y Dios mediante. Gracias. Gracias, Ok, ingeniero. Hasta luego. Hasta mañana. luego.